Bienvenidos a Hablemos de Transporte. Episodio tras episodio te contamos de manera distendida el pasado, la actualidad y lo que nos depara el futuro en el ámbito del transporte en Paraguay y la región. Todos los lunes, miércoles y viernes en vivo por Facebook Live o por donde quieras en tu plataforma favorita. También podrás encontrar todo el contenido en elmundodelbus.com. Muy bien, gente, como es la verdad que voy a tener un gustazo enorme de compartir esta charla con ustedes, porque vamos a hablar, como es de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, con Héctor Vargas, que se encuentra en Costa Rica y es un director, el director de esta organización. ¿Verdad, Héctor? Pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Saludos a tu persona y el mundo del bus y de toda tu audiencia. Bueno, la verdad que como es Héctor, es un privilegio con ustedes de charlar porque andan mucho en el mundo y de pronto nos pueden dar un pantallazo importante y tener un poco la visión del futuro que se nos viene, ¿no? Este intercambio de conocimiento siempre es muy muy interesante para todos los sectores, para todos los rubros, para las ciudades, no solamente las que están, que son unas cuantas en el mundo, sino también para aquellas otras que de pronto podrían estar, ¿verdad? Correcto. Hay en el mundo de la logística que no para, a pesar de la pandemia, tenemos un gran sector importante que desde que empezó todos estos procesos ha venido trabajando y ha venido mejorando muchas de las actividades para que se tengan alimentos en la mesa, medicinas, en fin, ¿no? Todo lo que requiere logística, que es muy importante. Entonces, estamos hablando de un sector muy valioso. Sí, señor. La organización, contanos un poquitito sobre ella. ¿Cómo está hoy por hoy? Bien, la Organización Mundial es una ONG que nace desde el año 2013 y básicamente, Pedro, para hacértelo de una manera mucho más práctico, es un observatorio en materia de logística relacionado a todo lo que tenga que ver con el desarrollo propiamente de la logística como tal, pero también de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudades logísticas, de corredores de comercio, de corredores bioceánicos. Entonces, la organización como ente creado desde el año 2013 en Estados Unidos, es un organismo que ha venido trabajando activamente en dar esas pautas, en decir específicamente hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos con el desarrollo de plataformas logísticas, con el desarrollo de infraestructura estratégica logística de los países, para que los países sean mucho más competitivos a nivel internacional a través de la logística. Entonces, esa es una de las principales funciones que tiene la Organización Mundial. Yo soy el director general, estoy ubicado en Costa Rica en este momento, donde tiene la sede la Secretaría General y la Dirección General. La presidencia actualmente está en Argentina. Y lo más relevante que te puedo mencionar en este momento es que la organización tiene dentro de su seno del Consejo Directivo a un miembro permanente de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que es el ente que nos da, digamos, la validez, la valoración importante en el hecho de que ellos son parte y tienen un cupo dentro de nuestro consejo directivo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo definimos nosotros a una ciudad logística? Bien, las ciudades logísticas básicamente son las que tienen una interacción directa con todo el tema del comercio internacional, ya sean ciudades frontera,
ciudades puerto, o ciudades que están, digamos, dentro de un entorno de corredores de comercio o de corredores bioceánicos y que son ejes fundamentales del desarrollo de toda esa conexión que hay a través del comercio internacional. Entonces, se define como ciudades logísticas a todas esas ciudades que tienen esa característica especial, que están vinculadas directamente a toda la infraestructura estratégica de un país por donde fluye normalmente el comercio internacional, o que son ciudades relevantes dentro del comercio internacional. Eh, Estamos hablando del comercio internacional. ¿Podemos meter el turismo en él? Realmente no es parte intrínseca, porque dentro de esto hay ya otro tipo de categorías de ciudades que son más que todo ciudades involucradas en materia de desarrollo turístico, que no tienen, por ejemplo, vinculación con el comercio exterior. Bueno, Aunque aunque si tú lo ves en un macro, todo un país, todo un país depende de la logística, ¿no? Estamos claros de que hay un comercio interno, hay un flujo de mercancías corriendo a todo lo largo de un país para todo lo que son bienes. Entonces, pudiéramos hablar de esa manera, pero muy específicamente, los temas turísticos no son parte de este proceso. Ajá, ajá. Bueno, contanos cómo es estás en Costa Rica. ¿Qué hora es allá? Mira, en este momento es las 13:24, estamos 3 horas atrás de Argentina. Ajá. Sí, nosotros estamos, ya ahora son las 16:24. ¿Eh? El clima que está haciendo, ¿cuál es el clima de Costa Rica? Porque ustedes tienen, le sopla el viento de un lado y del otro. Correcto. Es un país de 54.000 kilómetros cuadrados. Es un país pequeño, 5,5 millones de habitantes, con dos costas, tanto Pacífico como el costas en Atlántico. el mar Caribe, Ajá. o el Atlántico, ¿no? El mar Caribe, Ujú. y que tenemos ambas ambas costas, y que permiten ser lo que hoy es Costa Rica, un país muy importante en materia de turismo, en materia turística, en materia de desarrollo, casualmente de un turismo de aventura, porque es un país que tiene mucha cantidad de actividades para hacer de aventura. Es un país muy verde, llueve mucho como todo país tropical. Y ahorita las temperaturas que tiene la capital, que está más o menos entre los 1.500 a 1.700 metros de altura. La capital es una ciudad muy fresca normalmente, con temperaturas promedio entre los 19 y 21 grados. Entonces, la capital es una capital de una eterna primavera, hablemoslo así. Claro, claro. Pero es un país que llueve mucho, es un país que llueve mucho, ¿verdad? Entonces, Ajá. aquí lo que no falta es agua. Entonces, eso te refleja también que un dato interesante de este país es que el 97% de la capacidad energética del país es totalmente renovable. O sea, Guau. el país no depende de combustibles fósiles para el suministro energético del país. Es un país que tiene mucha corriente a través de plantas hidroeléctricas, de generación geotérmica, porque tenemos muchos volcanes, y también generación a través de energía tanto solar como eólica. Entonces, el país ha aprovechado todas estas fuentes de energías renovables verdes, que hace que el 97% de toda la energía del país sea suplida a través de este sistema. Muy interesante. Muy bien, como es inclusive un país que tiene dos costas, está besada por dos gigantes, ¿no? El Pacífico y el Atlántico. Entonces,
En Paraguay, por ejemplo, nos besan de un lado los brasileños, del otro lado los argentinos y así sucesivamente, como estamos en el medio, es el corazón de América, de Sudamérica, ¿verdad? Cómo de pronto es explotado las dos costas, ¿no? Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del Bus. Toda la información aquí vertida la podés encontrar en elmundodelbus.com, medio especializado en transporte. Y ahora seguimos con el episodio. Claro, definitivamente uno de los principales rubros que maneja el país en cuanto a ingresos, específicamente es el turismo Claro, claro. tanto de playa como de turismo de aventura, porque es un país que tiene casualmente mucha capacidad de venta de ambos actividades. eh, porque tiene todas las condiciones necesarias para ambas y los desarrollos turísticos en ambas costas son bastante extensos y muy buenos Claro. y tienes condiciones de lo que llama Costa Rica de ser un país muy de esencia natural porque encuentras todavía playas vírgenes, playas donde estás en completa eh, eh, digamos, directo con la naturaleza, no son las playas que muchas veces vamos a Las visitar y que populares. hay toda una infraestructura de edificios y cemento, no, no, aquí vienes a las playas totalmente y tus monitos llegan o las cacatúas llegan ahí a la par No, tuya a comer, sí, 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 eso mirá es, vos. o los tucanes llegan y empiezan a comer contigo ahí a la par. Así que es un tema muy normal. Aparte de eso, es un país que cuida mucho los parques nacionales y que hay muchos, prácticamente estamos hablando que casi un 25% del territorio de Costa Rica son parques nacionales. Mirá vos. Entonces, aquí lo que puedes venir a disfrutar es de naturaleza, de medio ambiente, de un país muy civilista, de un país muy educado y principalmente de todas las atracciones que tiene el país a nivel turístico. Entonces, hay muchas condiciones para el turista y que viene a disfrutar de realmente la naturaleza en vivo. ¿Verdad? Bueno, como es realmente lo vendés muy bien a tu país, ¿eh? Amor eterno, ¿eh? Bueno, contame, ¿cómo es Eh, 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 Pedro, más bien, yo vengo llegando, estuve más de 15 años fuera de mi país. Casualmente estuve en Estados Unidos, donde se inicia la Organización Mundial. Entonces, ya trabajaba sobre todo lo que tiene que ver con uno de los importantes corredores de comercio, que es el de Canadá, México y Estados Unidos. Así que todo este tema, pues ya regresé huyendo del tema del COVID casualmente y Ah, me volví a traer a mi familia a Costa Rica por una situación interesante sobre estos temas de COVID, pero siempre se guarda ese cariño y ese amor hacia el país. en serio, en serio. Hablando del COVID, ¿cómo estamos en Costa Rica con el tema pandemia? Mira, es un país, como te lo mencioné, muy controlado debido a que es una población Pequeño, poca. O sea, el claro. país. Entonces, realmente, cuando estás hablando de 5,5 millones de habitantes, estás hablando de que es fácil poder manejar, a pesar de que sí tuvimos, digamos, los procesos normales de que las personas tuvieran que trabajar en sus casas, que todavía lo están haciendo, mucho teletrabajo hay, y eso porque existen muy buenas condiciones de las comunicaciones en el país, entonces se permite hacer esto y se ha guardado todas el distanciamiento social y ha permitido que el país no caiga en niveles altos De contagio. de contagio, de impacto, pues la gente se cuida,
el país está abierto, técnicamente está abierto, pero hay digamos, hay todo un protocolo de cuidado en cuanto al manejo. No puedes salir si no usas mascarilla, no te aceptan en ningún lugar si no entras con una mascarilla. En fin, hay todos unos protocolos, hay un cierre, digamos, de automotriz que aplica después de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, que ahorita se va a liberar un poco más, ya lo van a pasar hasta las 12 de la noche, pero todos los lugares, el comercio, restaurantes, todo está abierto con cierta responsabilidad y con ciertos tamaños de capacidad de gente Claro. que se permite en estos momentos. Pero el país está abierto. Contame, Héctor, ¿cómo estás viendo, bajo la información que ustedes reciben, que debe ser bastante cuantiosa e importante? ¿Cómo arrancamos el segundo año de pandemia mundial, porque seguimos en ello, el 2021? ¿Cómo lo ves en el mundo? Vamos Ajá. a continuar, Pedro, y esto no es un tema, esto es un tema que ya vino y se quedó, como la gripe, es un tema que ya vino y se quedó. Esto no es un tema que lo vamos a poder solventar y arreglar con vacunación de toda la población en este año, ¿no? Todavía falta mucho. Esa es la óptica que nosotros tenemos y según de lo que nosotros hemos estado conversando, informándonos a nivel de nuestra organización mundial, que tenemos diferentes representantes a nivel de muchos países y con ellos hablamos y realmente es un tema que va para largo. Nos preocupa mucho ahora estas nuevas cepas que han salido, la famosa cepa de Kent, que es la cepa de Inglaterra, y la cepa brasileña, que ambas cepas son no hemos ni terminado de vacunar o apenas estamos empezando a vacunar con para la actual cepa Claro, para la primera, normal digo. del COVID que traíamos para la primera y ahorita ya estamos hablando de dos o tres cepas. Creo que hay una sudafricana, la brasileña y la famosa de Kent, que son, digamos, en el caso de Inglaterra, la han catalogado que es todavía un 30% más peligrosa desde el punto de vista del impacto en las muertes que puede ocasionar. Entonces, eh, esta mutación y las que siguen realmente no parece ser algo como que ya nos vacunamos y se terminó este asunto. No, no, no. Este es un asunto largo. Esto es un asunto que tenemos que como sociedad tener los cuidados y seguir teniendo los cuidados que siempre teníamos que de todas formas tener según nuestros antepasados y nuestros abuelos. Siempre nos venía acostumbrando que cuando estabas con una gripe, pues tenías que aislarte 48 horas, lavarte las manos, o sea, los aseos que tenías que tener. Es que en realidad no estamos hablando de cosas que no sabíamos que había que hacer. Entonces, esto es un tema que va a implicar pues una reconfiguración de muchas cosas. El mundo se ha estado tratando de reconfigurar en este proceso desde el año pasado y han sucedido cosas impresionantes, tanto a nivel de logística como a nivel de avance tecnológico y otras cosas más que hemos avanzado, pero también realmente yo y a título personal, pero también a nivel de la Organización Mundial, nosotros entendemos y sabemos, Pedro, que esto no es un asunto que lo vamos a resolver este año. O sea, esto es un tema que nos va a llevar 2 o 3 años más. De todas maneras, ¿qué nos ha dejado el 2020? O sea, como aprendizaje, Héctor. O sea, la economía del mundo es como que se aplastó, se cayó. Estamos, como es los países que querían sacar la nariz afuera y decir, bueno, vamos a crecer algo este año. Realmente, cómo hubo un retroceso y cómo salimos de esto, qué es lo que aprendimos. Es duro el aprendizaje a golpes. Esa es Ujú. la expresión que te puedo decir, porque eh,
nosotros desde la óptica de la logística te puedo mencionar que, que el golpe ha sido principalmente en la no prevención. De hecho, la Organización Mundial ya venía, y fíjate Pedro que sucedió un asunto muy interesante. La Organización Mundial, antes de la pandemia, estoy hablando del año 2019, venía generando un programa que se llama un programa de logística preventiva. Dime por qué ha sido algo interesante el tema, porque nosotros empezamos a valorar que dentro de la cadena del riesgo, digamos, dentro de la cadena de suministros, nosotros estábamos viendo que faltaban ciertos factores que estaban dejando fuera el tema de una logística preventiva. Y eso, ¿qué te puedo hablar? Te hablo muy simple, como para poder dártelo de una manera muy, muy práctica. Empresas dentro del comercio internacional que por su condición siempre se ajustaban a pedirle a un operador logístico que les manejara todas sus operaciones. Ellos siempre confiaron en las operaciones de logística y siempre subcontrataban esos servicios. Muchas veces en muchas empresas no tenían el tiempo para dedicarle a ver los temas de una prevención que se tenía que dar en materia de logística y eso es muy importante porque no solamente estamos hablando de fenómenos naturales que pueden afectar la logística, ¿verdad? Un terremoto en un país, se subió la plataforma marítima y te quedaste sin agua en un puerto. Eso ha sucedido. Eso ha sucedido. Un tifón o cualquier tipo de huracán que ha afectado carreteras, puentes y que ha afectado toda la infraestructura. No estamos hablando solamente de esto, estamos hablando de una logística preventiva sobre todavía muchas más cosas que nunca las empresas lograron desarrollar, cómo poder sacar mi producto ante el hecho de que un puerto se inhabilitó o cómo poder mover materias primas e insumos y no parar mi producción solo dependiendo de un solo mercado. No sé, dependía del mercado de China para traer materias primas y al final de cuentas nunca hice un análisis de la cadena de suministros que pudiera tener en el mismo país o hubiera tenido en los países cercanos, como yo nunca hice la previsión de poder revisar todo lo que es los suplidores que pudiera yo haber tenido a nivel regional, donde ante una situación de un impacto como el que se dio ahora con el COVID, fue esto fue uno de los detonantes que golpearon fuertemente la cadena de suministros. Es el hecho de que muchas empresas se quedaron sin materias primas, se quedaron sin insumos porque barcos se detuvieron en diferentes puertos, no salían, no se recibían. Entonces, tenés una situación que realmente las empresas no estaban preparadas para esto. Y esto lo digo porque no podría ser que muchas empresas que tienen dentro de su staff personal a cargo de todo lo que tenga que ver con los riesgos dentro de la cadena de suministros, nunca tenían previsiones sobre estos aspectos. Y miren, y a todos, no solamente a las pequeñas empresas, estoy hablando de grandes corporaciones a nivel mundial, nunca hicieron una logística preventiva, o sea, nunca les faltó todavía mejorar los temas de logística preventiva y los costos fueron altos para muchas empresas. ¿Por qué? Porque se falló y nosotros lo hemos como organización lo hemos dicho abiertamente y no fallaron solo las organizaciones, es que fallaron los profesionales que están involucrados en todo lo que es el manejo del riesgo dentro de las empresas y aquí ante esta situación de de un pequeño virus que no lo podemos ni detectar ni ver, puso al descubierto una situación real en todo este sector de la logística
sobre este problema del suministro, y esto es logística preventiva. Nunca se hicieron las previsiones que habían que hacerse para mejorar muchas cosas. Y esto no solamente va por ahí, y va por el hecho de que el golpe, volviendo más a encauzarme ya a tu pregunta, el golpe en las economías principalmente del mercado latinoamericano es un golpe fuerte. Muchas economías que pensaban crecer, más bien retrocedieron en este último año. Realmente los PIB cayeron mucho en los países en 2 o 3 puntos, y lo que se pensaba crecer un 1,5%, 2%, 3%, más bien decrecieron a menos 2 o a menos 3. Entonces, el golpe ha sido importante en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, en muchos países del mundo ha sido importante el golpe, y yo creo que es este año el que va a poder poco a poco ir saliendo las naciones para ver si para el 2022 ya podríamos volver a niveles que se esperaban de crecimiento. Pero yo no le veo dentro de lo que hemos analizado, nosotros no vemos un crecimiento importante en este 2021. Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del Bus. Toda la información aquí vertida la podés encontrar en elmundodelbus.com, medio especializado en transporte. Y ahora, seguimos con el episodio. Tenemos que dentro de estos temas, quiero involucrar la clase política. O sea, de pronto hablamos de logística y hablamos del sector privado, pero también la logística de cada país depende del sector privado. Me dejaste, con los últimos comentarios, me dejaste clavado en la frente, ¿viste? El papelito con el pinche que usamos. Bueno, como es decir, perdón, las políticas de los países también a veces puede llegar a ser como el COVID-19. ¿Estamos? ¿Por qué motivo? Porque, y ahora te lo aclaro, según me parece que las empresas proveedoras tendrían que estar en distintos lugares, ¿verdad? O sea, previendo como es ya no más con esas economías cerradas, donde bueno, como es la industria es de mi país, esto es mío, y cómo es la bandera y todo eso. Sino que también tenemos que prever, porque atrás hay gente, hay productos que consumimos de otros países. ¿La clase política está visorando esto? Mira, depende del tipo de economía en la que estés involucrada. Si te hablo de economías que son más abiertas en Latinoamérica, que manejan tratados de libre comercio con muchos países, Chile, que tiene no sé tantos eh, tratados de libre comercio a nivel internacional, con la Comunidad Europea, con el Asia-Pacífico, con Estados Unidos. Bueno, mi región, Centroamérica, es una región que tiene tratado de libre comercio con Europa y tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, y con Asia tenemos, entonces, países que tienen economías mucho más abiertas, desde este punto, les ha resultado mucho más fácil pasar este proceso, esta cuesta, porque sus empresas están más internacionalizadas. Exacto. Hacia aspectos de la consecución, de todo lo que es los recursos de cadena de suministros a nivel internacional. Entonces, ha sido mucho más fácil, es mucho más práctico, pero con economías cerradas, estoy hablándote el mismo Ecuador, no estoy hablando ahorita, no quiero mencionar a Argentina, pero estoy hablando de Ecuador. Ecuador es un país que ha sido golpeado mucho
por este tema. Es una economía que no se ha abierto al mundo, es una economía que ha creído que lo puedo hacer todo y realmente yo creo que en este mundo no es así. El mundo no camina en el siglo XXI así. Necesitamos de mucha más cooperación, todavía más en época de pandemia. Entonces Ajá. necesitamos conseguir más cooperación, debe haber más cooperación internacional, pero para eso tenemos que tener economías mucho más abiertas, economías que permitan que las empresas puedan establecer una serie de relaciones internacionales en condiciones favorables a nivel internacional. Entonces, todavía yo creo que en el caso, por ejemplo, de Argentina, también es una economía, son economías muy cerradas. Sí, tenemos una gran cantidad de industria, pero también nos ha afectado mucho porque el gobierno no, los gobiernos no han sido gobiernos proclives a generar tratados de más de lo que tienen a nivel regional, solamente por Mercosur y después de ahí cuesta ver que una economía como Argentina se enfrente a Estados Unidos o a China o estar más abiertos con un tratado de libre comercio o más abiertos con Europa. En fin, yo lo que creo es que, que el tema político es un tema escabroso, es un tema de lo de siempre y muchas veces las políticas de Estado no son las más adecuadas para un país y menos ahora en época de pandemia. O sea que de pronto la visión política de los políticos, la tendencia es que tienen que cambiar, ¿verdad? Porque si no, de pronto nos encontramos de vuelta con un cuello de botella. ¿Por qué? Porque dentro de la globalización no es solamente económica, aunque a pesar de todo eso la economía es hacer un paquete de hierba, es hacer un paquete de galletita, es mandar como es ketchup a algún lugar. Es más, hoy creo que el plantearse, creo que lo escuché como es uno de ustedes, no me acuerdo la última reunión que hemos visto, que de pronto era interesante que las empresas estén pensando en subdividirse en otros países para que la distribución, para que la logística en la distribución sea mucho más práctica. Mira, Pedro, eso es un tema que nosotros a nivel de organización siempre le hemos recomendado a los países, y no solamente a los países, sino a las empresas, pero Claro, esto tiene que ir de la mano de una política de Estado claro. en cómo, mira, les decimos a te voy a poner el caso, le decimos a las pequeñas y medianas empresas que tienen que ser empresas que generen calidad, que generen más producción, que de ver cómo yo les puedo ayudar a insertarse en los mercados internacionales, pero así no camina el comercio hoy en día. Para tú llevar empresas, para llevar a pequeñas y medianas empresas hacia los mercados internacionales, no sé, no hablemos de Estados Unidos, hablamos de Europa, para llevarme yo a esas empresas hacia los mercados internacionales, yo necesito posicionarme en los mercados internacionales. Claro. Así se está haciendo hoy. La Claro. forma, mira, un caso muy interesante, Perú ha estado con un proyecto muy interesante de posicionar dentro de Europa bases de operación para las empresas peruanas para que puedan tener dentro del mercado europeo sus plataformas logísticas. ¿Para qué? Para Qué bueno. que el comprador no tenga que pensar en ir a Perú, y menos Claro. ahora en época de De pandemia, pandemia. no tenga que ir a Perú, sino que llego a un showroom permanente, a un área de showroom permanente y desde ahí hago las compras. Desde ahí puedo ver el producto, desde ahí sé que me lo van a distribuir directamente y eso es una política de Estado. Sin Eso es ninguna una duda. política de Estado y es una política agresiva y muy Ajá. positiva, o digamos, agresiva positivamente en adentrarse en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque la única forma que yo le puedo ayudar a mis productores de llegar de una manera eficiente, pero también hay algo muy importante, Pedro, de quitarse del medio una serie de intermediarios, Claro. que lo que hacen muchas veces es hacer perder competitividad a las empresas exportadoras y al final de cuentas lo que el productor está recibiendo
pues se les significa nada porque muchas veces no se les está pagando lo que se les debe de pagar. Claro. Y no se está entrando en materia de lo que nosotros llamamos comercio justo. Y eso es un tema importante. Bueno, como entonces, comparto plenamente contigo. Este es uno de los temas que vamos a tener que seguir charlando, porque esto también parte de la logística. Cómo es mentalmente, cómo vamos a ir craneando paso por paso las medidas que podríamos llegar a tomar, las necesidades de esta humanidad que hoy somos todos competidores, sí, pero también somos todos como es consumidores. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea negocio para todos? Porque en definitiva la cuestión está ahí. Que todo sirva y que generemos más fuentes de trabajo, y por ahí, como estamos peleando lo que es el hambre del mundo. Héctor, qué gusto que charlar contigo. No me perdí de nada, no nos perdimos de nada, pero o sea, este espacio es de ustedes, es tuyo, Héctor, y me encantaría que tengamos charlas más seguidos. Contame, Paraguay, ¿tenemos ya la sede? ¿Cómo comienza esto en Paraguay? ¿La tenemos? Bien, sí, correcto. Ya hay una decisión del Consejo Directivo de la Organización Mundial para que la sede de la presidencia cambie de Argentina a Paraguay. Este proceso se va a dar entre este mes que viene de marzo. Yo creo que ya para este mes de marzo ya estará el presidente directamente trabajando en Paraguay con la oficina de la Organización Mundial. Eso es un tema importante, esto es un logro de Paraguay en este tema, porque permite el hecho de una mayor interacción ante el hecho de que ahorita Paraguay tiene un posicionamiento estratégico logístico con relación al corredor bioceánico Santos-Antofagasta. Entonces, parte de toda esta decisión obedece a que la organización ha entendido la importancia y la relevancia que tiene en este momento Paraguay dentro de todo este gran, nosotros le llamamos super corredor de comercio que va a haber, y que hay que preparar muy bien a Paraguay dentro de todo lo que va a venir en producto de esto. Bueno, les deseo mucha suerte, ahí vamos a estar, nos vamos a ver más seguido con el Presi, y como mucha suerte. Necesitamos de gente como ustedes que estén observando y también comunicándonos lo que está pasando y el camino a seguir. Héctor, gracias por tu entrevista. Muchas gracias, Pedro, a ti, a todo tu equipo del mundo del bus y a toda tu importante audiencia. All right.